todos, gracias por su asistencia. Esta mañana, como pueden ver en pantalla, el tema será alineamientos técnicos para la atención preconcepcional y alto riesgo reproductivo a cargo de la doctora Diana García López, que es ginecóloga y obstetra. Buenos días, doctora, bienvenida. Hola, buenos días. Como bien dijo, vamos a hacer la revisión de los lineamientos técnicos para la atención preconcepcional y de alto riesgo reproductivo. Y empezando, pues lo primero que tenemos que saber es que todas las mujeres en edad reproductiva previa a la gestación necesitan tener el acceso a las atenciones de salud en las que se identifiquen pues los factores de riesgo asociados a complicaciones que las dejen expuestas a sufrir una morbilidad obstétrica severa o una muerte materno-perinatal. Y ese es el objetivo de hacer el lineamiento, ¿verdad? Respecto al porcentaje de muertes maternas en el 2022, se observa que el 62% de las muertes fueron prevenibles, el 23% fueron potencialmente prevenibles y el 15% fueron no prevenibles. En su lugar, en el 2023, según los datos del CIMOV, tuvimos 54 muertes prevenibles, 38 no prevenibles y 8 potencialmente prevenibles. La importancia de esto es que tenemos que garantizar y proteger los derechos de la mujer desde el periodo preconcepcional, embarazo, parto y puerperio, así como los derechos de los niños y niñas desde la concepción, como nos dice la ley Nacer con Cariño, incluyendo la gestación, durante el nacimiento y la etapa de recién nacido de ellos, a través del establecimiento de los principios y normas generales para la organización y funcionamiento, pues, de todo el Sistema Nacional Integrado de Salud. Los objetivos que tenemos en el protocolo incluye establecer las disposiciones técnicas para la atención integral en salud en el periodo preconcepcional y en la consulta de alto riesgo reproductivo en las instituciones que conforman el Sistema Nacional Integrado de Salud. Entre los objetivos específicos se incluye establecer las disposiciones para la detección oportuna de los factores de riesgo durante el periodo preconcepcional, implementar en todos los niveles de atención del SNIS las atenciones preconcepcionales, definir los criterios para la referencia a la consulta de alto riesgo reproductivo, organizar los procesos de atención en el periodo preconcepcional y en la consulta de alto riesgo reproductivo, y estandarizar la atención en el periodo preconcepcional y en la consulta, ¿verdad? Además de, evidentemente, realizar el monitoreo y evaluación y asistencia técnica de todos estos conceptos en los establecimientos del SNIS. El ámbito de aplicación es de cumplimiento obligatorio para todo el personal de salud del SNIS que brinda atención a mujeres en edad fértil que deseen embarazo entre los 18 y los 49 años. Y como dije, los objetivos eran los que dije al principio, y esto tiene el interés de garantizar a las mujeres en edad fértil durante el embarazo, que deseen embarazo durante la atención preconcepcional o de alto riesgo reproductivo, el hecho de respetar los derechos sexuales y reproductivos, considerar todos los factores, tanto físicos, las capacidades especiales, biológicas, psicológicas, familiares y socioeconómicas, favorecer un ambiente respetuoso, cálido y de confianza a través del lenguaje y actitudes empáticas, garantizando la privacidad y la atención a la mujer en edad reproductiva y su pareja, y promover y facilitar que la mujer pueda ser acompañada por su pareja o por otra persona de su confianza durante la consulta. También hay que informar a la mujer sobre la necesidad de realizar un examen físico completo y solicitar su autorización antes de iniciar. Y pues será decisión de la mujer embarazada la permanencia del acompañante durante la realización del examen físico. Se debe atender según los lineamientos vigentes de atención integral del adolescente en caso de que se presente una paciente adolescente, y brindar un abordaje integral a la mujer en edad fértil de atención preconcepcional y de riesgo reproductivo también en los hospitales de la red. Entonces definimos atención preconcepcional como el conjunto de atenciones que se brindan a las mujeres en edad reproductiva previo al embarazo para identificar riesgos potenciales que pueden llegar a desarrollarse durante la gestación. El objetivo de lograr un estado de bienestar óptimo que favorezca el desarrollo de un embarazo futuro. Para esto necesitamos brindar ciertas intervenciones que incluyen la búsqueda activa de las mujeres en edad fértil que desean un embarazo para la referencia oportuna a la atención preconcepcional
entre los 6 y 12 meses previo al deseo de embarazarse. Y además identificar el riesgo reproductivo de las mujeres con patologías y referirlas a ellas a la consulta de alto riesgo reproductivo y la atención multidisciplinaria del caso que amerite un abordaje integral, identificando el momento oportuno para embarazarse. Este es un esquema en donde nos indica, por tanto, aquellas mujeres que deseen embarazo eh, de 18 a 49 años. Si la respuesta es no, se debe referir a la atención preconcepcional al menos 6 a 12 meses previo al embarazo, pero si la respuesta es sí, hay que evaluar si tiene factores de riesgo reproductivo. Si la respuesta es no, entonces se puede realizar la consulta de atención preconcepcional normal, pero si resulta que tiene factores de riesgo reproductivo, se debe referir a la clínica de alto riesgo. Ya vamos a ir viendo cuáles son las acciones que se van a hacer en la consulta de atención preconcepcional y la consulta de alto riesgo. Como decía, el riesgo reproductivo es la probabilidad de que una mujer en edad fértil o su hijo sufra un evento adverso durante el embarazo, parto o puerperio. Este riesgo debe enfocarse en factores biológicos, sociales, familiares o de comportamientos sexuales, entre otros, muchos. El personal de salud que brinde la atención e identifique mujeres con antecedentes o condiciones de riesgo deberá referirla a la consulta de alto riesgo reproductivo, como nos decía el mapa que vimos anteriormente. Entonces, enfocándonos específicamente en la atención preconcepcional, en la consulta de preconcepcional, las instituciones integrantes del SNIS deben garantizar que el personal de salud de todos los niveles de atención cumplan los siguientes objetivos. Primero, identificar los factores de riesgo, conductas y patologías que condicionan riesgo reproductivo para la mujer y riesgo perinatal. El segundo, realizar la educación en salud a la mujer y su pareja de acuerdo al caso. Y en tercer lugar, proporcionar la atención en el nivel que corresponda e intervenir los riesgos que hemos identificado. ¿En qué momento puedo yo ofrecer una consulta preconcepcional? Cuando tengo el reporte de una prueba de embarazo negativa, cuando tengo una mujer en edad fértil que consulta para solicitar un método de anticoncepción, cuando tenemos la consulta de ITS o VIH y la consulta por cualquier otra enfermedad o patología crónica, es el momento ideal para ofrecer la consulta preconcepcional. También cuando tenemos pacientes con control posaborto o control posparto, en la consulta general, ya sea odontológica, nutricional, psicológica y de otros servicios de apoyo, durante la atención en unidades de emergencia o durante la hospitalización y en mujeres en edad fértil sin métodos de planificación. Las actividades de la consulta preconcepcional incluyen la inscripción y el seguimiento. En la inscripción, nosotros vamos a llenar la hoja de inscripción de consulta preconcepcional, que verificar el esquema de vacunación, indicar los exámenes y el control para su reporte en no más de 30 días posterior a la indicación del examen y el control subsecuente cada 2 meses o según cada caso. Eso es un vistazo general de lo que se hace en la consulta preconcepcional, pero vamos a ir detallándolo más adelante. Los tiempos establecidos para su inscripción es de 45 minutos y para las consultas subsecuentes de 30 minutos. Cuando tenemos factores de riesgo detectados, si la paciente desea un embarazo, hay que dar consejería sobre el uso de métodos anticonceptivos según los criterios médicos de elegibilidad y referirla a la consulta de alto riesgo reproductivo, dando seguimiento del cumplimiento de esta. Hay que recordar que tiene que estar en el mejor momento para quedar embarazada antes de nosotros poder dar más alternativas sobre esto. Entonces es importante darle el uso de métodos anticonceptivos y cumplirlos hasta que tengamos el control total de todos los otros factores que pueden ser de riesgo, ¿verdad? En caso de no desear un embarazo, se brinda consejería, se oferta el método anticonceptivo, igualmente según los criterios médicos de elegibilidad, y se programa cita de seguimiento en 6 meses a un año o según criterio médico. Hay que cumplir el método anticonceptivo de elección en el lugar de la atención. En caso de no contar, pues sí se puede referir a un establecimiento de atención donde sí se cuente con el método. La historia clínica, esa es la que está incluida en la hoja de inscripción.
Debe de ser completa, incluyendo datos generales, antecedentes personales, patológicos, familiares, antecedentes reproductivos, cirugías mayores previas, adicciones, riesgo social, el uso de medicamentos, antecedentes de anomalías congénitas, antecedentes de ITS, hábitos alimenticios, actividad física y otros riesgos que incluyen investigar sobre salud mental, violencia y completar el esquema de vacunación. El examen físico que debe de ir en la hoja de inscripción tiene que tener la frecuencia cardíaca de la mujer, frecuencia respiratoria, presión arterial, temperatura y las medidas antropométricas que incluyen el peso, la talla y el IMC. El examen por sistemas debe de ser completo, incluyendo la colocación de espéculo y el tamizaje cérvico-vaginal con citología o PPH, y la evaluación bimanual de útero y anexos previo al consentimiento de la mujer. Hay que recordar que hay que hacer el examen de la cavidad oral y si se detectan unos factores de riesgo relacionados a la cavidad oral, entonces referimos a la consulta de odontología. Los exámenes que incluyen la atención preconcepcional en su inscripción son el hemograma completo, el tipeo IRH si no está confirmado, RPR y VIH, no solo a ella, sino que también a la pareja, glicemia en ayunas, el examen general de orina, ELISA para Chagas, vaciloscopía o las pruebas de biología molecular para tuberculosis según los criterios de la norma de control y prevención de tuberculosis, clamidia y gonorrea según la capacidad instalada del centro, también hepatitis B y C según la capacidad instalada, creatinina sérica según los factores de riesgo de la señora, ultrasonografía pélvica para anatomía de útero y ovario según los hallazgos en el examen físico y el criterio médico, y recordar tomar la citología convencional y BPH en la consulta de inscripción. Entonces aquí tenemos una tabla que se encuentra en el protocolo sobre la prescripción de micronutrientes. Ahí van a ver del lado izquierdo las indicaciones. Estamos hablando de ácido fólico y el nivel de riesgo, cuánto tiempo se le vamos a dar y la duración de lo que se le va a dar. Por ejemplo, para el caso de una paciente o una mujer con antecedente personal o familiar de primer grado de defectos del tubo neural, se le debe prescribir 5 miligramos de ácido fólico 3 meses previo a embarazo como mínimo hasta las 12 semanas de gestación. Y por ejemplo, en casos de riesgo bajo, en donde solamente tengo en cuenta el que la señora tenga deseo de embarazo, se le prescribe 0,4 miligramos un mes previo a embarazarse como mínimo. ¿Y hasta cuándo? Hasta las 12 semanas de gestación. Todas estas son recomendaciones del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia y de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Canadá y de la CDC. Ahí pueden encontrar en el protocolo la tablita de prescripción de micronutrientes. Bueno, y seguimos con las atenciones, las actividades de la consulta preconcepcional. Posterior a la prescripción de micronutrientes, ofertamos un método anticonceptivo según la elección informada y los criterios médicos de elegibilidad, mientras se descartan o controlan los factores de riesgo preconcepcional. Y siempre hay que recordar realizar la educación en salud. Y de esto va a abordar tanto el mejor momento para la gestación o prevención del embarazo, la intervención en los factores de riesgo que sí son modificables, como las costumbres y los estilos de vida, la educación en nutrición, salud bucal y automedicación, riesgos y complicaciones de la salud materno-fetal y neonatal, el cumplimiento de las citas con las especialidades, la importancia de la vacunación indicada por el médico tratante y el apego a tratamiento en caso de contar con enfermedades crónicas. Los parámetros a evaluar en la consulta preconcepcional incluyen ciertos factores de riesgo que sí son medibles, por ejemplo, el índice de masa corporal, que ya todos conocemos esta tabla de clasificación, se debe de evaluar en la inscripción en todas las mujeres de 18 a 49 años y si el IMC se encuentra fuera del rango de peso normal, hay que referir a la consulta de alto riesgo reproductivo y a nutrición. En el caso de la hemoglobina, pues conocemos esta tabla que también se encuentra en el protocolo, en donde se clasifica la anemia, según la Organización Mundial de la Salud, como leve, moderada o severa.
Para los casos de anemia moderada y severa se debe indicar frotis de sangre periférica y ferritina sérica según la capacidad instalada. Prescribir el sulfato ferroso 300 miligramos vía oral cada 2 días por al menos 3 meses y referir a nutricionista e indicar un hemograma control 6 semanas después de iniciado el tratamiento. En caso de anemia severa, esta sí debe ser referida a segundo o tercer nivel para estudio y orientar a las mujeres sobre cómo tomar los suplementos de hierro por vía oral correctamente, ¿verdad? Si la anemia persiste a pesar del cumplimiento con el tratamiento o hay anormalidades en el frotis de sangre periférica, se debe referir a la consulta de alto riesgo y al hospital de segundo nivel o tercer nivel para el diagnóstico y tratamiento adecuado. Hay que recordar que ninguna mujer debe de quedar embarazada si está anémica. Entonces es bien importante hacer la corrección de todos estos factores para que tenga un embarazo sano. En el caso del tipeo y RH, si la mujer es RH negativo, indicar tipeo y RH a la pareja. Y si la mujer es RH negativo y la pareja es RH positivo, se debe referir a la consulta de alto riesgo para indicar la prueba de CONS indirecto o anticuerpos irregulares según la capacidad instalada. En caso de reportarse VIH positivo, igualmente se refiere a la clínica de servicios integrales y a la de alto riesgo reproductivo. Y en el caso de las pruebas para la detección de tuberculosis, como decía previamente, se debe dar manejo según los lineamientos técnicos para la prevención y control de tuberculosis vigente y siempre referir a la consulta de alto riesgo reproductivo. En el caso de el reporte de sífilis, es importante que a partir de un reactivo débil se considera positivo, ¿verdad? Y requiere tratamiento. No importa la dilución, aunque esta sea de 1 en 8, sin esperar prueba confirmatoria, se da tratamiento con penicilina benzatínica 2,4 millones de unidades intramusculares cada semana en número de 3. Y también dar tratamiento a la pareja. Si existe alergia a penicilina, pues se recomienda entonces doxiciclina, 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 a 10 días y se debe dar tratamiento también a la pareja. Hay que brindar consejería sobre el uso de condón para evitar reinfección hasta que la paciente se considere curada y se debe postergar la gestación, dando un método de anticoncepción según criterio de elegibilidad e indicar nuevamente un RPR en 6 meses. Se considera que el tratamiento ha sido con una adecuada respuesta cuando las diluciones han disminuido al menos 2 títulos, es decir, tenía una dilución previa de 1 en 32 y ahora la dilución que se me reporta es de 1 en 8. En caso de que el RPR de seguimiento no presente disminución, se refiere a la consulta de alto riesgo reproductivo para pruebas confirmatorias según los lineamientos vigentes, ¿verdad? Que ya conocemos el flujograma para sífilis. En el caso del reporte de glicemia, se considera anormal el resultado si la glicemia en ayunas es igual o mayor a 126. En estos casos se hace diagnóstico de diabetes mellitus y se debe referir entonces a nutrición, a medicina interna y a la consulta de alto riesgo reproductivo. Si el resultado es entre 110 y 126, se debe indicar la curva de tolerancia a la glucosa de 2 horas y glicemia postprandial. Y si el resultado está alterado, entonces se refiere a medicina interna y a la consulta de alto riesgo reproductivo. Para el reporte de IgM para Chagas, si la prueba serológica está positiva, entonces se refiere a medicina interna y a la consulta de alto riesgo reproductivo en segundo nivel de atención para que se siga la norma técnica para las enfermedades transmisibles por vectores y zoonosis. Y se debe dar seguimiento a la referencia, es decir, yo tengo que saber después si la paciente ha ido o no al hospital y si se le dio tratamiento o se siguieron las normas técnicas para las enfermedades transmitidas por vectores. En el caso del examen general de orina, hay que recordar orientar a la mujer sobre la técnica adecuada para la toma de la muestra, ¿verdad? Que tenga aseo de genitales, que sea la primera orina del día, que debe desechar la primera cantidad de orina, detener el flujo de orina y luego tomar la muestra. Sobre el tiempo de recolección y la recepción de la muestra en el laboratorio, es importante saber que no debe ser mayor a 1 hora. Y si el examen está positivo a infección, pues vamos a encontrar una esterasa leucocitaria positiva mayor o igual a 10, nitritos positivos, estos tienen una sensibilidad del 93% y una especificidad del 72%,
leucocitos mayores a 12 por campo, que tienen una sensibilidad del 70% y una especificidad del 80%. Y es importante en este momento detectar que sea glucosuria o proteinuria y dar tratamiento, indicando siempre el urocultivo una semana posterior al tratamiento para ver si hay cambios. Eso es respecto a la consulta de atención preconcepcional. Ahora pasaremos a la consulta de alto riesgo reproductivo. El objetivo, como les decía antes, es corregir o eliminar aquellos factores de riesgo que puedan comprometer la vida de la mujer o su bebé al presentar un embarazo y así obtener pues las mejores condiciones, reduciendo la probabilidad de que puedan enfermar o morir. Entonces, ¿cómo nos van a llegar las pacientes a la clínica de alto riesgo reproductivo? Primero, que sea una demanda espontánea. Segundo, una mujer en edad fértil con patología crónica que fue referida ya sea de la atención de la consulta de medicina interna o de otras subespecialidades. Y la referencia de la consulta preconcepcional, ¿verdad? Identificamos un factor de riesgo en la consulta preconcepcional y damos la referencia a la clínica de CAR. Durante la consulta del profesional de salud debe informar a través de una consejería u orientación educativa a las mujeres que el embarazo debe ser postergado mientras se realizan las evaluaciones correspondientes para lograr las condiciones que disminuyan el riesgo y por lo tanto deberá utilizar un método anticonceptivo seguro. De su elección, la señora previamente informada y obviamente según lo establecido en los lineamientos técnicos para la provisión de servicios de anticoncepción vigente para ofrecer métodos según los criterios de elegibilidad de la OMS. Entonces, tenemos en el protocolo unas tablas de factores de riesgo y su manejo. Hay una gran cantidad de factores de riesgo. Aquí solo vamos a ver los más frecuentes, los que nos pueden aparecer más frecuentemente, pero sí es de revisarlos todos porque hay varios muy importantes que se han quedado fuera de la presentación, pero que es importante revisarlos. Entre los factores de riesgo, por ejemplo, que la paciente tenga diabetes mellitus, se debe recomendar no embarazarse hasta que la hemoglobina glicosilada esté por debajo de 6,5. Previa referencia a la ginecóloga debería de indicarse una prueba de función renal y un electrocardiograma. E igualmente, se debe referir a internista o endocrinólogo a lograr las condiciones adecuadas de hemoglobina glicosilada. Se debe de cambiar los hipoglicemiantos reales por insulina. Si se mantienen, debe de utilizarse entonces metformina o gligurida si hay. Y siempre realizar la evaluación de fondo de ojo para descartar retinopatías y su referencia a nutrición, ¿verdad? En el caso de que sea una paciente con hipertensión arterial crónica, se recomienda no embarazarse hasta que los niveles de presión arterial estén estables, ¿verdad? Estén por debajo de 140/90. Hay que dar referencia igualmente para la evaluación por el internista o el cardiólogo según disponibilidad de la red y a lograr cifras tensionales normales. Si la paciente desea embarazarse, se debe de cambiar los IECA o los bloqueantes de los receptores de angiotensina por bloqueantes de canales de calcio, labetalol o metildopa y siempre hacer la evaluación de fondo de ojo para descartar retinopatía. Antes de referir ginecología, se deben indicar las pruebas de función renal, el electrocardiograma y la referencia a nutrición y siempre hacer las recomendaciones en salud, de educación en salud, como fomentar los estilos de vida saludables. En el caso de una señora con asma, igualmente se recomienda no embarazarse hasta que el asma esté bien controlada. De ser necesario el uso de esteroides, broncodilatadores como salbutamol y esteroides inhalados, pues eso sí se pueden utilizar en el embarazo. Igualmente, idealmente, antes de la evaluación por el internista o el neumólogo, tiene que tener una radiografía de tórax para que ésta sea llevada a la interconsulta. Y el manejo pues se da según los lineamientos técnicos para el abordaje integral de enfermedades respiratorias crónicas, asma en personas mayores o iguales a 12 años y enfermedad pulmonar obstructiva crónica que ustedes me pueden encontrar en las páginas del Ministerio de Salud. Si una paciente tiene enfermedad tiroidea, la recomendación es que no se embarace hasta que la enfermedad tiroidea esté controlada. Igualmente, indicar las pruebas necesarias para la patología que estamos tratando, en este caso pruebas tiroideas, y dar referencia para la evaluación con el internista o el endocrinólogo según la disponibilidad.
Aquí se describen las enfermedades transmisibles, como les digo, son varias tablas de los factores de riesgo. Aquí hemos colocado las más frecuentes. Si tenemos una paciente con VIH, se recomienda no embarazarse hasta lograr los niveles recomendados de CD4 y carga viral. Siempre se debe dar la referencia a la clínica TAC y las evaluaciones conjuntas tanto con infectología y la cuantificación de CD4 y carga viral según lo estipulado por ellos. Para una paciente con diagnóstico de sífilis, la recomendación es no embarazarse hasta que se considere a la mujer sana o curada, que fue lo que vimos previamente, y brindar el tratamiento según los lineamientos técnicos para el control de infecciones de transmisión sexual. Si la paciente tiene Zika, se recomienda no embarazarse hasta considerar a la mujer sana o curada. Igualmente, brindar el tratamiento según los lineamientos técnicos para la atención integral de personas con Zika. Entonces, ¿cuáles van a ser las actividades de la consulta de alto riesgo reproductivo? Primero, se debe organizar la consulta de alto riesgo reproductivo en todos los establecimientos de salud por medio de un mecanismo de citas escalonadas, considerando el talento humano y la capacidad instalada que tenemos en nuestro centro. Identificar en los niveles de atención una mujer en edad fértil para su inscripción en la consulta de alto riesgo y pues recibir las referencias de las consultas preconcepcionales de una mujer en edad fértil con patología o condiciones de alto riesgo reproductivo y establecer una cita idealmente en un periodo no mayor a 15 días. Se deben de atender las referencias internas del personal de salud del establecimiento que proporciona atención preconcepcional y presente enfermedades o condiciones de alto riesgo, procurando que sea vista ese mismo día independientemente de la especialidad médica por la que haya sido evaluada o gestionar una cita lo más pronto posible. En caso de los adolescentes con factores de riesgo, referidas a la consulta de alto riesgo, como lo establecido en los lineamientos de atención integral a los adolescentes vigentes, pues se debe brindar dicha atención según los lineamientos de atención integral de adolescentes. La consulta, según su complejidad, puede ser proporcionada tanto por médico ginecólogo como por un médico de familia o un médico general que esté capacitado para dar la consulta de alto riesgo, tomando a consideración las siguientes intervenciones. Siempre hay que permitir el acompañamiento por una persona de su elección para la señora, realizar el llenado de la hoja de inscripción de la consulta de alto riesgo, realizar el examen físico completo previo consentimiento, definir junto a la mujer la conducta a seguir de acuerdo a su deseo reproductivo y al estado actual de sus enfermedades o condiciones de riesgo, y brindar la consejería integral, incluyendo las recomendaciones médicas de postergar, retrasar o incluso en algunos casos contraindicar el embarazo. Interconsultar con las diferentes disciplinas o especialidades según cada caso, y hay que detectar pues otros posibles factores de riesgo que no hayan sido visualizados. Indicar las pruebas complementarias del laboratorio de gabinete según su condición para identificar el estado actual de la mujer, ofrecer a la mujer tamizaje para cáncer cérvico-uterino, que ya conocemos el protocolo, que es que en aquellas mujeres de 30 a 49 años se toma la prueba de BPH, y la citología convencional en el caso de las mujeres de 20 a 49 años. Si la mujer desea un embarazo pero no cumple con una condición óptima en ese momento, se le orienta sobre los factores de riesgo y potenciales complicaciones para ella y su hijo. Se le proporcionará consejería para que ella pueda elegir un método anticonceptivo según criterios médicos de elegibilidad de la OMS. Y como pueden ver, todas estas también son actividades que se tienen que hacer en la consulta de alto riesgo reproductivo. La mujer con edad fértil, con patología no controlada y que no acepta método anticonceptivo se debe referir a psicología y se debe dar educación para la salud según la capacidad instalada. Si no desea embarazo, se debe optar por un método anticonceptivo según los criterios médicos de elegibilidad. Se elige un método definitivo como la esterilización quirúrgica, hay que brindar consejería y referir al hospital de la red para que se realice la cirugía. Retroalimentar apropiadamente a primer nivel de atención o a la especialidad interconsultante sobre los diagnósticos y el manejo que se está proporcionando. Recordemos que aquí nos van a llegar entonces pacientes con hipertensión arterial crónica, con diabetes mellitus, con enfermedad renal. Entonces es importante que se mantenga la comunicación con el médico de base de la patología para acordar el tratamiento y
la evolución, si la paciente desea o no un embarazo. Se debe entonces esta información dejar plasmada con la hoja de retorno y respuesta a la interconsulta en caso de haberse producido pues una interconsulta en el sistema integrado de salud. La duración de la consulta de inscripción de alto riesgo debe ser de 45 minutos y de 30 minutos la consulta de seguimiento, debiéndose considerar el tiempo para otras atenciones complementarias como de anticoncepción, de la toma de citología o de la toma de BPH. El primer control se realizará en un periodo no mayor a 30 días para llenado de la hoja subsecuente, el reporte de exámenes, el seguimiento del método anticonceptivo optado y verificar la condición de la patología o factor de riesgo identificado. Los controles subsecuentes se deben realizar cada mes o según la severidad de la descompensación del factor de riesgo, y aquí sí no tenemos un límite de controles, hasta que la mujer termine su periodo reproductivo y logre controlar su factor de riesgo. Sobre la orientación educativa y consejería en la consulta de alto riesgo, todos los profesionales de salud debemos explicar claramente y ampliamente a la mujer y a su acompañante la enfermedad o condición de alto riesgo que la ha traído a la consulta de alto riesgo y las recomendaciones médicas para postergar o contraindicar un embarazo, solventando todas las dudas que tenga y con el debido resguardo de sus derechos sexuales y reproductivos, dejando constancia de esto en el expediente clínico. Hay que orientar a la mujer de la necesidad de atención multidisciplinaria, como la referencia a consejería nutricional, a psicología u a otras disciplinas de acuerdo al caso. Y como les decía antes, consensuar con el médico especialista de la rama que corresponda a través de los mecanismos de retorno e interconsulta establecidos el momento idóneo para el embarazo, si la señora tiene deseo reproductivo. Hay que proporcionar la consulta de atención preconcepcional toda mujer que desee embarazarse y cumpla las condiciones médicas idóneas. Y para ello incluye el cambio o suspensión de medicamentos de ser necesario e iniciar o continuar el ácido fólico según la prescripción que habíamos visto previamente en las tablas de prescripción de micronutrientes. Considerar en mujeres que tienen condiciones especiales es preferible pues siempre ofrecer métodos anticonceptivos de larga duración. Se debe ofrecer un método permanente, idealmente como esterilización quirúrgica masculina o femenina, o un método de larga duración en los casos que no sea posible modificar el riesgo. Previa consejería informada, respetando siempre pues los deseos de la mujer en edad fértil. Se debe brindar consejería sobre tamizaje y transmisión de BPH a mujeres con alto riesgo reproductivo y múltiples parejas sexuales. El seguimiento de la mujer en edad fértil con alto riesgo reproductivo, pues es responsabilidad del personal del primer nivel de atención realizar el seguimiento comunitario. Debe ser oportuno y debe dejarse constancia de esta actividad en el expediente clínico en formato papel y digital, investigando las medidas acordadas con la CAR para su cumplimiento en las unidades de salud, y este seguimiento debe realizarse considerando el riesgo reproductivo de cada mujer en particular. Se debe de contar con una base de datos en cada uno de los establecimientos de primer nivel de las pacientes inscritas y de los seguimientos que se están dando. Y tenemos además unas tablitas que hablan sobre las condiciones de las pacientes que recibirán atención de CAR en primer nivel, en segundo nivel y en tercer nivel de atención. Ahí está definido cuáles son las pacientes que van a ir en cada uno de los niveles. Para el caso de las condiciones que recibirán atención de CAR en primer nivel de atención por ginecólogo, por un médico de familia o por un médico general capacitado, son estas. De las patologías que se encuentran en la rama cardiovascular, se incluye la hipertensión arterial compensada, neurológico, incluye el estado epiléptico compensado, antecedentes de un evento cerebrovascular isquémico sin secuelas, antecedentes de un evento cerebrovascular hemorrágico sin secuelas y la migraña. Todo esto puede ser visto en primer nivel. Neumológico, pues un asma compensada o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Nefrológico, insuficiencia renal crónica, estadio 1 y 2. Endocrinológico, diabetes mellitus compensada sin daño a órgano blanco, hipotiroidismo compensado o hipertiroidismo compensado. Y en el caso del hematológico, pues anemias ferropénicas. Antecedentes infecciosos de enfermedad de Chagas sin cardiopatía,
sífilis primaria en tratamiento o el antecedente de enfermedad activa, ya sea por citomegalovirus, toxoplasmosis o VPH. Nutricional, pues una paciente con bajo peso en el adulto, que es un IMC abajo de 18.5 o un IMC arriba o igual a 30, corresponde a obesidad y estas pueden ser vistas en primer nivel. Músculo esquelético, aquellas mujeres con malformaciones musculoesqueléticas limitantes de la movilidad. En el caso de antecedentes obstétricos, la multiparidad de 4 o más puede ser vista en primer nivel de atención o que tenga 3 cesáreas anteriores. Pero hay que recordar que esto es consulta de alto riesgo, no consulta preconcepcional. La edad, una paciente de 35 a 49 años sin patología que amerite referencia a segundo o tercer nivel puede ser vista en primer nivel. Bajo peso del adulto, un IMC abajo de 18.5, alcoholismo o uso de sustancias ilícitas. En el caso de la casilla de discapacidad, como les decía, señoras con alcoholismo, síndrome de Down o una persona con discapacidad intelectual leve o moderada, personas con discapacidad física, la movilidad moderada o severa pueden llevar sus consultas en primer nivel. Las que corresponden a patologías que recibirán CAR en primer nivel de atención por médico especialista en ginecología y obstetricia y ningún otro médico más que el especialista en ginecología y obstetricia son estas. De cardiovascular, insuficiencia cardíaca congestiva clase New York 1, neurológico, hiponatremia o antecedentes de síndrome de Guillain-Barré, y obstétricos antecedentes de 1 o 2 cesáreas previas, antecedentes de 2 o más abortos previos y antecedentes de enfermedad gestacional del trofoblasto. Patologías que recibirán atención de alto riesgo en hospitales de segundo nivel por médico general capacitado, médico de familia capacitado o por especialista en ginecología y obstetricia son las siguientes. Cardiovascular, aquellas pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva clase New York 1, antecedentes de infarto agudo al miocardio, hablamos de insuficiencia congestiva New York 2, o una cardiopatía chagásica, o trastornos de ritmo y la conducción cardíaca ya conocidos, neurológicos, antecedentes de estado confusional agudo, neumológicos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, trastornos mentales, y en estos casos hablamos de trastornos mentales graves como psicosis, que incluye esquizofrenia, trastorno bipolar, trastornos de la personalidad, pueden ser adicciones activas, depresión, autismo o trastornos obsesivos o anorexia. En los endocrinológicos y se incluye, para segundo nivel, diabetes mellitus descompensada sin daño a órgano blanco, hipotiroidismo descompensado o hipertiroidismo descompensado. De las gastrointestinales, hemorragia del tubo digestivo superior, cirrosis hepática, clasificación Child A o B, lupus eritematoso sistémico compensado, artritis reumatoide. Entre los oncológicos, el antecedente de haber tenido una patología maligna es suficiente para referir a segundo nivel. Infecciosos, VIH y sífilis secundaria o toxoplasmosis activa. Entre los obstétricos, el antecedente de isoinmunización RH, malformaciones del sistema reproductor de la mujer o un hijo previo con anomalías congénitas mayores, entonces es necesario referirla a segundo nivel. Dermatológico, una paciente con psoriasis, y en el caso de los estilos de vida también incluyen pacientes con un IMC arriba de 40 o un bajo peso, un IMC abajo de 18.5. El listado de patologías que recibirán atención de CAR en hospital de tercer nivel y hospitales regionales con atención por especialistas en ginecología y obstetricia incluye para cardiovascular todas las insuficiencias cardíacas congestivas New York 3 o 4 deben de ir a tercer nivel. Hipertensión pulmonar, el síndrome de Eisenmenger, el síndrome de Marfan, estenosis aórtica o disfunción ventricular severa, prótesis valvulares, cardiopatías congénitas cianóticas o antecedentes de haber tenido una cirugía cardíaca. En el neurológico, el hecho de que tenga una hemorragia subaracnoidea que sea de origen aneurasmático es suficiente para mandarla a tercer nivel. Endocrinológico, diabetes mellitus descompensada o con daño a órgano blanco, hipotiroidismo descompensado
hipertiroidismo descompensado. Nefrológico incluye la insuficiencia renal crónica, estadio 3A, 3B y 4, y también el 5. La hiponatremia, hipernatremia, hipopotasemia o hiperpetasemia también son motivo de referencia. Obviamente, anomalías renales y pacientes que han recibido trasplante renal deben de llevar sus controles de alto riesgo reproductivo en tercer nivel. Hematológicas, pues púrpura trombocitopénica, ya sea trombótica o idiopática, el síndrome urémico hemolítico, leucemias o anemia de células falciformes son de tercer nivel de atención. Gastrointestinales, pues cirrosis hepática, clasificación Child C, el lupus eritematoso sistémico descompensado, la artritis reumatoidea descompensada, los antecedentes de leucemia, pues tienen que tener un control por 4 años después del evento, y el hecho de que la señora tenga el diagnóstico de un cáncer actualmente es motivo para referir a tercer nivel. Trastornos mentales graves como psicosis, trastornos de la personalidad, adicciones, depresión, autismo y trastornos obsesivos o anorexia también son causa, y el antecedente de enfermedad gestacional del trofoblasto. Ahí termina la presentación. No sé si hay alguna duda o pregunta. Muchas gracias, doctora. Si hay alguna pregunta, la podemos escribir en el chat, o si no, también podemos activar nuestros micrófonos. También recordar que la webconferencia queda grabada para todas las personas que no hayan podido verla y que se va a subir a nuestro canal de YouTube y los enlaces se comparten en el aula virtual. No sé si habrá alguna pregunta o algún comentario. Tenemos un comentario en el chat, dice gracias por la presentación. Bueno, si no hay ninguna pregunta, aquí tenemos un comentario. Dice, se está dando la tendencia de enviar embarazadas a especialidades de psiquiatría, incluso solo por el antecedente. Sí, la doctora Carlota nos comenta que se está dando una tendencia en enviar embarazadas a especialidades de psiquiatría, incluso solo por el antecedente de depresión, pero sin síntomas activos. Y quisiera saber su opinión sobre eso, doctora. Hola, gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, tenemos la paciente en consulta de alto riesgo reproductivo y nos da el antecedente de depresión, ya fue enviada a alto riesgo. Lo que se debe realizar es una evaluación por psicología previamente. Sí, y no tiene síntomas activos, estamos hablando de un antecedente de depresión sin síntomas activos, sin medicación. Primero se puede realizar la evaluación por psicología y dependiendo de esa evaluación, dar seguimiento con psiquiatría. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Sí, muchas gracias, doctora. Dice ella que es importante eso, mencionar que tienen la psicología cerca. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos por su tiempo, doctora, y también a todas las personas que se conectaron. Feliz día. Gracias. Adiós, feliz día.